Llegó el día de elegir, el momento de la decisión verdadera, que ya no se puede posponer más. ¿Y Colombia elegirá a conciencia? ¿Será que nuestra conciencia es esa conciencia cómica de sábados infelices donde le pegan al protagonista del show un tortazo para que haya aplausos y risas grabadas? ¿O será que nuestra conciencia es esa conciencia trágica de la historia, siendo conscientes de esa repetición de la repetidera que se ha dado en nuestra patria, no solo boba, sino bruta y también podrida? En las últimas décadas, ¿recuerdan ustedes la masacre de las bananeras del 5 de diciembre de 1928? Cuando los patronos decían que no le pagaban las prestaciones a los obreros porque se gastaban todo en trago y que antes les reconocieran que lo hacían por su bien. El horror de ese momento tenebroso en donde se daba la explotación del hombre por el hombre y en donde se masacró a los obreros, que gracias a la obra de García Márquez, por supuesto exagerada y relatada de mil maneras en su obra de 100 años de soledad, el mismo que recibiera el Premio Nobel de Literatura y que al recibir ese galardón pidiera para que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no repitieran ese destino trágico. Sí, he ahí la masacre de las bananeras. Y luego se acuerdan ustedes del 9 de abril del 48, cuando se asesinara al líder Jorge Eliezer Gaitán, quien propendía por una mayor justicia social, a pesar de haber uniformado a los taxistas, a pesar de haber tenido ese temperamento recio, pero con esa voz y esa oratoria que jamás le gustó a la oligarquía que patrocinó su magnicidio. Y se acuerdan ustedes, por supuesto, 20 años después, en el 68, del momento en que se eligiera al turco del menudeo, ese miserable presidente de corbatín que se casara hasta con su prima, con la venia de la Santa Sede, hasta que finalmente le concedió el divorcio y que dijo que llevaría a Colombia a la corrupción de este país a sus justas proporciones, de quien todavía se cuentan chistes malos en nuestra patria y que desgraciadamente el centro de convenciones de Cartagena lleva su maldito nombre, el mismo que desterrara a Gabriel García Márquez, quien afortunadamente luego sería galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Y si ustedes repasan la historia, podríamos ir 20 años después, a esos años 80, al 88, y podríamos ver el asesinato sistemático de candidatos a la presidencia de la República. Y luego el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Y quien lo creyera, los galancitos están con el Inger, porque saben muy bien de quién y de dónde chupan de la teta pública esos miserables que evidentemente han hecho que su padre se revuelque en su tumba. ¿Con quién están? Hay que decirles la verdad a los miserablitos. Y por supuesto, pasemos 20 años más tarde, después de esos tenebrosos finales de los 80s, del narcotráfico, de esa volada de Pablo Escobar de la Catedral, de ese presidentico de voz delgada y tipluda, que por supuesto está con el Inger, dispuesto a ponerle los votos de ese liberalismo trasnochado que se enfrenta a un liberalismo más progresista, más socialista, que propende por la gente y por las ideas liberales. Y claro, nos encontramos con la época en que eligieron al presidentico de manitas regordetas de la seguridad democrática. Y miles de jóvenes tienen miles de razones para votar por un cambio histórico. Más de 6.402 razones, recordando a los jóvenes que injustamente fueron pasados por militantes de la guerrilla cuando nada tenían que ver con grupos subversivos y fueron asesinados a manos del Estado. Y por supuesto nos encontramos en un momento culmen cuando se trataron de refrendar los acuerdos
acuerdos de paz, pero hicieron que la gente saliera berraca a votar por posverdades y le dijeran no a la paz. ¿Será que una vez más, en este momento, le decimos no a la paz, no al futuro, no a ese cambio histórico que por supuesto no tiene por qué ser mesiánico ni salvífico, porque no hay ni salvadores ni redentores de nada ni de nadie? Los únicos que nos salvamos somos los grupos humanos, la sociedad misma, la que puede dar un giro contra esas élites corruptas y miserables que saben cómo funciona esta Colombia profunda, la Colombia gamonal, la Colombia del gota a gota, la Colombia de la explotación del trabajador, la Colombia que no tiene ni justicia social ni equidad cultural, la Colombia que no cree en enfrentar el cambio climático, la Colombia que no propende por energías limpias, la Colombia a la que no le importa el otro, la Colombia que se esconde cobardemente en la moralina tibia del machismo, de la homofobia, del repudio de la diversidad. ¿Será que seguimos repitiendo eso o será que por fin decimos no más? ¿Será que por fin los jóvenes, las nuevas generaciones, nos atrevemos a sacudir lo viejo, el pasado corrupto y por supuesto estamos dispuestos a que esa transformación se dé, a que esa transformación opere y a que por fin no repitamos 100 años de soledad bajo la tierra? He encontrado recientemente un texto que quiero simplemente parafrasearles a ustedes y que lleva el título de esta videocolumna: Desconcertar la catástrofe. Sí, porque no hay catástrofe, porque estamos ante la posibilidad de un cambio y aquellos que han pintado el apocalipsis hay que decirles no. El fin de una era, el fin de un mundo no es el fin del mundo. Este pequeño texto tiene que ver con un capítulo muy bello que se llama La Oda al Gamín que raya y reina, que está en el libro tercero de Los Miserables de Víctor Hugo y que dice así: tratar, bravear, perseverar, ser fiel a sí mismo, tomar cuerpo a cuerpo el destino, desconcertar la catástrofe demostrándole que no nos da miedo, tratando de afrontar el poder injusto, de insultar la victoria ebria, estando de pie, dando la cara. He ahí el ejemplo que necesitan los pueblos, he ahí la luz que ojalá nos ilumine. Sí, tratemos de desconcertar la catástrofe, la repetición de la repetidera. Ojalá nos arriesguemos por un cambio, demos la oportunidad a un cambio de manos, a una transformación y por supuesto seamos conscientes que habrá toda la vigilancia ciudadana de los intelectuales, de los académicos, de aquellos que ya están del lado correcto de la historia porque no quieren, en vez de consejo de ministros, consejos gremiales, porque somos conscientes de que hay que respetar la institucionalidad, la constitución y las leyes y no decir que se limpian el trasero con la ley, porque no nos bastan los perdones de rodillas ante la Virgen de Chiquinquirá, sino que justamente respetamos todas las creencias, la de la Virgencita que nos ayuda y ilumina, pero también la del Divino Niño, la de los mamos, la de los indígenas, la de los grupos afrodescendientes, raizales y palenqueros, esa diversidad de cultos que hace que este país sea un arcoíris de todos los colores, que es un país de regiones, no ese país tan centralista que ha marginado a los rincones más apartados y a la periferia de Colombia. Llegó el momento de la reconciliación y sobre todo de un gran acuerdo nacional. Llegó el momento también de aunar esfuerzos para salir entre todos adelante, porque quien sea elegido presidente será presidente de todos, para bendición o para maldición de todos, para osos cósmicos ante los organismos internacionales y multilaterales o para demostrar que Colombia sí puede y no es más el hazmerreír del mundo. Que Dios nos ilumine y que ojalá
entre todos saquemos adelante a esta Colombia.